Buenas tardes, profesora Marlene Salazar. Nuestro grupo quiere presentarles el Manual de Organización de Documentos. El grupo está conformado por Arledis Hurtado, Candelaria Cantillo, Ramiro Ayala y Yurley Moreno. Este Manual de Organización de Documentos tiene como objetivo dar a conocer la normatividad legal vigente expedida por el Archivo General de la Nación para la organización de los documentos. Los objetivos específicos del Manual de Organización es definir qué es la clasificación de documentos, cómo se fundamenta la clasificación, qué es la ordenación de documentos, cuáles son sus sistemas de ordenación que existen y cómo se deben conformar los expedientes documentales. A ver, ¿qué es la clasificación documental? La clasificación documental es la labor intelectual que consiste en separar los documentos de acuerdo a los fondos documental, a las dependencias u oficinas productoras, series y subseries documentales. La clasificación documental se fundamenta en dos principios: el principio de procedencia y el principio de orden original. El principio de procedencia. El principio de procedencia consiste en identificar el fondo documental. ¿Qué es el fondo documental? Es la empresa o institución que produce y recibe documentos en ejercicio de su función. Una vez identificado el fondo, se debe identificar las series, la sección, series y subseries documentales. En este ejemplo, traje como ejemplo 3 oficinas productoras que normalmente se encuentran en las distintas empresas, como es la Gerencia General, el Departamento Jurídico y el Departamento de Contabilidad. Allí podemos ver que en la Gerencia General se producen actas ordinarias de asamblea de accionistas, actas de comité interno de archivo, informes de asamblea de accionistas. En la oficina del Departamento Jurídico encontramos los que son contratos y en la oficina del Departamento de Contabilidad encontramos los comprobantes contables. Esto quiere decir que cada oficina productora tiene documentos distintos a otras áreas u dependencias. En esto consiste el principio de procedencia, identificar cuáles son los documentos que son producidos o recibidos en las distintas dependencias. Luego tenemos el principio de orden original. El principio de orden original es ordenar los documentos dentro de los expedientes de acuerdo a cómo se fueron originando en el proceso o trámite. El principio de orden original, una vez identificado el orden en que se producen, se proceden a conformar los expedientes documentales. Siguiente imagen. Aquí les traigo un ejemplo sobre los comprobantes de egreso. Tenemos un comprobante de egreso número 1 con sus respectivos tipos documentales. Tenemos el comprobante de egreso número 2 y el comprobante de egreso número 3. Al momento de conformar nuestro expediente documental debe quedar en orden. No podemos colocar, digamos, que el comprobante 3 de primero esté en el medio, no, tiene que ser en orden consecutivo, así tal cual como está, respetando sus tipologías documentales. Un ejemplo de un orden original. Este es un expediente. Le traje como ejemplo el expediente de comprobantes contables y la serie documental son comprobantes de egreso. Dentro del expediente se encuentra el comprobante número 1 del 2016, el comprobante número 2 del año 2016, luego el 3 y luego el número 4 y así sucesivamente del mismo año o la misma vigencia. A continuación, mi compañera Candelaria Cantillos les estará hablando sobre qué es ordenación de documentos. Gracias, compañera Yurley. A continuación, paso para la clasificación documental. Pasos metodológicos para la clasificación documental. Primero, identificar el fondo documental de la empresa donde se produce o reciben las diferentes agrupaciones de documentos que serán los testigos de cada una de las actividades que se realizan en función de la labor de la entidad. Segundo, dentro del fondo documental debemos identificar las secciones y subsecciones
que tienen relación con los documentos que se producen y que recibe cada dependencia. Y los grupos de trabajo, que estos se dividen, estas las podemos identificar del reglamento interno y del organigrama. Tercero, debemos identificar las funciones de cada dependencia para cumplir con lo que establece la misión de la empresa. Para esto debemos tener en cuenta los manuales de función, los manuales de procedimientos y los procesos de esta extraemos las series, subseries y tipos documentales. Siguiente. Este es un ejemplo de la sección, en nuestro caso será la sugerencia de proyectos, y de la subsección, que es la Secretaría Administrativa. Siguiente. Aquí vemos el fondo de la empresa ABC, donde está el gerente general, cada una de las secciones, que son las áreas de mayor jerarquía, y las subsecciones, que son las divisiones de las áreas o las dependencias de la empresa. Siguiente, por favor. Bueno, las series. ¿Qué son las series? Las series son las unidades documentales de contenido homogéneo que son producidas por una misma dependencia como evidencia del ejercicio de sus funciones. Estas pueden ser simples, que es un solo documento, o compuestas, que es un expediente, y ellas deben seguir un trámite administrativo. Bien. Las subseries son unidades documentales. Estas forman parte de la serie, son las que la complementan y a su vez identifican e informan independientemente los tipos documentales que van de acuerdo al trámite de cada asunto. Siguiente, por favor. Aquí vemos unos ejemplos de las subseries simples como las actas. Estas actas se van a nombrar con el nombre de actas y allí solo vamos a ubicar ese tipo documental. Las series complejas como requerimientos van a llevar dentro diferentes unidades documentales. Siguiente, por favor. Los tipos documentales son las unidades documentales que complementan las series. Son simples, pueden ser una resolución, un acta, un auto, una solicitud, una respuesta. Siguiente, por favor. Estos son tipos documentales, como algunos ejemplos, las resoluciones, las actas. Aquí vemos la clasificación de un expediente en la ubicación física. Tenemos la serie requerimiento, las subseries, que son requerimientos de cartera, requerimientos internos y requerimientos supervisor, y sus diferentes tipos documentales. Siguiente, por favor. El cuadro de clasificación, donde estamos viendo el código 140, que es la sugerencia de proyectos. La serie de requerimientos será el código 140-3800 y la subserie requerimiento de cartera será 140, 3800, 3806 y así sucesivamente vamos nombrando las series de cada dependencia. Aquí ya vemos el proceso completo de la clasificación documental, que compromete el fondo, la sección, la subsección, la serie, la subserie y las unidades documentales. La ordenación es el proceso que establece secuencias para organizar los documentos teniendo en cuenta la cronología, alfabetización y nos indica los trámites que se siguió en orden cronológica en la dependencia. Bueno, a continuación, mi compañera Arledis Hurtado seguirá con ustedes en los sistemas de ordenación. De la fase del proceso de ordenación documental. Esta fase establece las secuencias dentro de las agrupaciones documentales definidas en la fase de clasificación. La ordenación es un proceso mediante el cual se da una disposición física de los documentos dentro de una unidad de conservación documental. Tal es el caso de las carpetas o legajos, conocidos como unidades de conservación. Este proceso determina qué documento va primero y cuáles van después. Así se unen y relacionan las unidades documentales de una serie o tipos documentales al interior de un expediente, según los criterios
predeterminados. Los documentos producto de esas funciones administrativas deben estar situados dentro de una carpeta o expediente según el orden original en el que fueron producidos. Siguiendo este orden de ideas, los documentos deben quedar dentro de una unidad de conservación donde den testimonio de la gestión y el trámite que dieron origen a estos documentos y reflejen la dinámica administrativa de los movimientos en el tiempo. Veamos el siguiente ejemplo. Investigación disciplinaria. La investigación disciplinaria cuenta con un orden original y al abrir el expediente de investigación disciplinaria vamos a encontrar que el documento más antiguo, es decir, la denuncia, aparece de primero. Luego siguen las indagaciones, los descargos, las pruebas y por último encontramos el fallo, que sería el documento más reciente de último. Veamos el siguiente ejemplo, donde encontramos la serie denominada contratos y vemos que en el interior de esa serie están organizados los documentos tal cual como se dio origen. Encontramos que el primer documento es el de la fecha más antigua y el último corresponde a la fecha más reciente. Cabe resaltar que en el sistema de ordenación debemos respetar el principio de orden original, respetar y aplicar manuales de procedimiento e indudablemente aplicar sistemas de ordenación, que estos sistemas de ordenación los encontramos clasificados de la siguiente forma: sistemas de ordenación alfabético, numéricos y mixtos. Dentro de los alfabéticos encontramos onomásticos o nominativos, temáticos, geográficos. En el sistema numérico encontramos simples, cronológicos y en los mixtos encontramos los alfanuméricos. El sistema de ordenación alfabético consiste en la ordenación de los documentos teniendo como referente el alfabeto, de la A a la Z. Encontramos el sistema onomástico, que es la ordenación alfabética que se utiliza para series documentales compuestas por expedientes que permanecen abiertos por lapsos grandes de tiempo, por ejemplo las historias laborales, las historias clínicas, los expedientes académicos, que es ideal para los archivos de gestión porque son pequeños y facilitan el proceso de la consulta. En el siguiente ejemplo vemos cómo se ordena en el sistema onomástico a través de nombres de personas naturales y de razones sociales. En las personas naturales, la primera unidad hace referencia al primer apellido, la segunda unidad al segundo apellido, la tercera al primer nombre y la cuarta al segundo nombre. En el sistema organizado a través de razones sociales encontramos que la primera, segunda, tercera unidad depende del registro mercantil que aparezca consignado ante la Cámara de Comercio. En el ejemplo de ordenación alfabética debemos tener presente la primera unidad, es decir, el apellido, y esta se debe organizar teniendo como referente carácter por carácter hasta encontrar un elemento diferenciador. En el sistema de ordenamiento toponímico, como su nombre lo indica, consiste en la ordenación de las series y subseries documentales en orden alfabético por los nombres de lugares, es decir, pues se agrupan todos los corresponsales, es decir, clientes, proveedores, usuarios de un lugar, del mismo lugar, por orden alfabético. Este tipo de ordenación puede basarse en países, en departamentos, en estados, en zonas, en territorios, en localidades, en direcciones, y es utilizado básicamente cuando las empresas poseen y necesitan controlar sus sucursales, agencias, distribuidores, concesionarios o en instituciones cuyas ventas se organizan por áreas geográficas.
También es el caso de empresas prestadoras de servicios públicos como empresas de agua, de luz, de teléfono, que le hacen necesario implementar ese sistema de ordenación toponímico. Aquí tenemos un ejemplo de las Islas de América, las Antillas. Miren que están organizados alfabéticamente: Antillas, Barbados, Cuba, Jamaica, Haití, y dentro del interior de cada una de ellas irían nuestros clientes o proveedores o los documentos que nosotros estemos manejando de estos lugares. Encontramos el sistema de ordenación temático, que se ordenan las series y subseries por asuntos. En este caso tenemos la serie denominada actas, la subserie denominada actas de reunión cartera, y dentro de esas actas de reunión de cartera encontramos los documentos que la acompañan: actas de revisión, análisis de consumos, encuestas de usuarios, fichas técnicas y oficios de cobro. Numérico, cuya base para ordenar los documentos constituye los números, establecidos algunos de forma consecutiva mediante la asignación de códigos que identifican pues los asuntos de los documentos. Encontramos la organización en el sistema numérico ordinal. Este sistema de ordenación quizás es el más fácil de realizar, pues consiste en disponer los documentos de una forma consecutiva, obedeciendo a la numeración que los identifica. Tenemos un ejemplo de este sistema ordinal. Hablamos de cuentas internas. Nótese que las cuentas internas, los últimos 3 dígitos hace referencia al 304, 304, 305, 306, 307, pues respetando la ordenación consecutiva. Sistema de ordenación cronológico. Este sistema de ordenación consiste en colocar los documentos detrás en una forma secuencial de acuerdo a las fechas en las que la documentación ha sido tramitada, teniendo en cuenta pues el año, mes y día. Indudablemente pues ya nos corresponde hablar de esa toma de los dos sistemas, que es el sistema de ordenación mixto, donde hablamos de sistemas de ordenaciones alfabéticos y numéricos. Sistemas de ordenación mixto. En este sistema de ordenación mixto vamos a encontrar el alfanumérico, que se ordenan las series documentales utilizando a la vez el orden alfabético y numérico. En este sistema de ordenación los datos que se cruzan no se separan, siempre estarán asociados. Un ejemplo es en las series de contrato y la subserie de contrato de prestación de servicio, cuya ordenación se basa en el año de celebración del contrato y el nombre del contratista. Ejemplo, aquí vemos también, por ejemplo, el número asignado, números de cédula más el nombre de las personas, y vemos también aquí una codificación numérica más las series documentales previamente identificadas. ¿Qué vamos a ver ahora? El sistema ordinal cronológico. El sistema ordinal cronológico se aplica este sistema de ordenación también a las series documentales cuyas unidades documentales son numéricas simples y a la vez son cronológicas. En este caso encontramos resoluciones, acuerdos, decretos, los cuales se controlan en primer lugar por el número de la unidad documental, después con la parte cronológica, como vemos aquí, el año, el mes y el día. Bueno, ahora los dejo con mi compañero Ramiro Ayala, quien les hablará a ustedes de la conformación del expediente, el proceso de foliación y la limpieza mecánica. Muchas gracias. Gracias, compañera Lely. Siguiendo con este tema sobre la ilustración de un manual de organización de archivos, pasamos a una actividad que es súper importante, que es la conformación de expedientes. Esta actividad es muy importante porque en la medida que lo hagamos correctamente, nos va a asegurar a un corto, mediano, largo plazo contar con archivos muy bien estructurados, donde la información sea confiable y que podamos responder a cabalidad con los requerimientos de cualquier funcionario de nuestra empresa.
Importante iniciar este tema definiendo lo que es un expediente. Vamos a hablar de conformación de expedientes, debemos tener claro que es un expediente. El expediente es la sumatoria de tipologías que están obligados a estar en un mismo unidad de conservación porque tienen un tema o un asunto o un trámite en común. Para ejemplarizarle eso que le dije, aquí les tengo una historia laboral. Este es un expediente de un funcionario que está conformado por muchas tipologías: hoja de vida, documentos de ingreso, exámenes médicos, diplomas, y que están obligados a estar dentro de este mismo expediente porque, sencillo, pertenecen a un mismo empleado. Y esa sencilla razón hace que obliga a la empresa a tener un expediente. Para conformar un expediente hay que tener en cuenta muchos aspectos. Primero, ¿cuándo abrir un expediente? Un expediente se abre cuando existe la primera evidencia documental de que inició un trámite. En el caso de este expediente laboral, la primera tipología es la requisición de personal. Es cuando la empresa dice: hey, necesito contratar un personal, y de ahí arranca todo el proceso de recopilación de información o documentación de este empleado. Materiales a usar. Eso está, pues depende mucho de las capacidades de cada empresa. Muchas utilizan legajos, muchas utilizan carpetas, multicarpetas, todavía se ve. Pero lo importante de todo esto es que quede consignado en el manual de organización de archivos el tipo de unidad de conservación que vamos a usar, para que todos, en general, en la empresa, cada vez que vayan a darle apertura a un expediente, ya sepan qué tipo de unidad de conservación van a usar. Identificación del expediente. También esto debe estar consignado en el manual de organización de archivos, porque en la medida de que esto esté allí, se va a replicar en toda la empresa, y toda la empresa, pues los funcionarios que estén obligados a organizar archivos van a utilizar el mismo rótulo, no que aquella lo pequeño, que aquello largo, que aquel cuadrado, que aquel redondo, que aquel rojo, que aquel amarillo. No, es la normalización. La organización interna. Ahorita les hablaba de que un expediente está conformado por tipologías que deben reflejar un proceso, un trámite. En este caso, la organización interna, la ordenación interna de un expediente debe reflejar eso, independiente de que sean tipologías que tengan un orden numérico o que reflejen un orden natural de generación de los documentos. Es decir, la información que está dentro de un expediente debe reflejar ese trámite. Con la información dentro del expediente, ahí se pasa a foliar. Cada vez que se vaya archivando o que se vaya alimentando ese expediente, tenemos que ir foliando desde el primer documento que va adelante hasta el último, que debe asegurarnos que fue el último trámite que se hizo. Un expediente no debería pasar los 200 folios, y esa foliación o esos folios que están dentro del expediente deben ir controlados a través de un instrumento de control o control de contenido. Eso varía el nombre que le dan en muchas empresas, pero el objetivo de ese documento, que siempre debe ir delante, es que asociar los registros que están dentro, o sea, las tipologías con el número de folio. Es decir, el primer documento que está acá es la requisición de personal, y es el folio 1. Sí, requisición de personal, folio 1, hoja de vida, folio 2, y así sucesivamente hasta que se registre el último documento archivado en el expediente. Ahora, ¿cuándo se cierra un expediente? Un expediente se cierra cuando el trámite termina. Sencillo. En el caso de esta historia laboral, este expediente se cerró cuando el señor se le pasó la liquidación y listo. Este expediente se cerró. Transferencia de expediente. Esto se transfiere, pues, atendiendo lo que dicen las tablas de restricción documental de la empresa. Y creo que en cuanto a historia laboral es muy claro. Y la eliminación de expedientes también tenemos que referirnos a lo que dicen las tablas de restricción documental, que no debe ser diferente a lo que dicta la ley en cuanto a la administración de historias laborales. Otro aspecto importante dentro de la estructura de un manual de organización de archivos es el glosario. Debemos ser conscientes de que este glosario de que este manual se arma
para el entendimiento de cómo es el proceso de organización de archivos en la entidad, y como tal debe ser digerible, entendible por todos los funcionarios de la empresa. Y en el caso de usar mucho tecnicismo, deben estar perfectamente claros en el glosario. Por eso es importante que el glosario esté dentro de la estructura del manual de organización de archivos. Ese es uno de los últimos aspectos de este documento. A medida de conclusión, podemos decirle que los manuales en generales son muy importantes para estandarizar los procesos dentro de una compañía. En el caso de la gestión documental o la organización de archivos, los manuales les van a asegurar a las entidades que todas las áreas, independientemente de si conocen no o muchos archivos, van a organizar sus archivos de gestión, en este caso, o conformación de expediente, de una forma estandarizada, y los van a transferir al archivo central de una forma estandarizada, y el archivo central le va a dar trámite o administración de una forma estandarizada. Es decir, no se va a dejar nada al azar o lo que piense el otro, sino que todo va a estar escrito en un documento que le va a permitir o asegurar a la empresa el trámite adecuado de la documentación.